Muy buenas tardes, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quiero entregar una pequeña porción de enseñanza relacionado a lo que usted está leyendo en pantalla. ¿El sacerdocio católico es de Dios, según la Biblia? Quiero que lo revisemos muy cortito. Para eso vamos a introducirlo en la palabra de Dios, Mateo 19, cuando está hablando Jesucristo con sus discípulos, ¿verdad? Con aquellos cuando estaba hablando sobre el tema del matrimonio, cuando estaba enseñando aquello, ¿ya? Así también vamos a pasar lo que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, también habló sobre el tema del matrimonio en 1 Corintios, ¿ok? Y ahí vamos a ir revisando si el pastor o el sacerdote debe ser joven, si es que debe ser joven o debe ser anciano. También vamos a revisar si el sacerdote debe estar casado o no debe estar casado. Si es que debe tener hijos o no debe tener hijos. Entre comillas, quiero que revisemos si el sacerdote católico, ¿verdad? El sacerdocio católico es de Dios, según la Sagrada Escritura. Amén. Así es que vamos a revisar esto. También vamos a revisar sobre el tema de la imposición de manos que hacen los sacerdotes homosexuales y hacen transferencia de espíritus, ¿verdad? A aquellos que le imponen mano. O sea, si hoy en día se ha visto de alguna forma una plaga inmensa de homosexuales, también el sacerdote católico es también de alguna forma responsable directo cuando le impone las manos a los fieles. Amén. Y bueno, eso quiero que lo revisemos. Este video lo vamos a dividir en dos partes porque solamente tengo 10 minutos para leer. Leo la palabra de Dios que está en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 5 en adelante, hablando del matrimonio del Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, enseñándole. Dice así la palabra de Dios. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, también adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y aquí el Señor Jesús habla en el versículo 11, dice: entonces Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado, dando a entender, ¿verdad?, que el poder tener una esposa es un don de Dios. Así como también cuando uno no tiene esposa, también se puede determinar que es un don de Dios. La Biblia nos tiene que enseñar eso. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10, leo la palabra de Dios, que también está hablando relacionado al matrimonio. Pablo dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer que es creyente, y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera, si se separan, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora que están unidos y casados son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues. Pues no está el hermano o la hermana en Cristo sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz con tu pareja. A eso nos llamó Dios, no a andar como el perro y el gato en la casa con tu marido y tu mujer. ¿Por qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás
harás salvo a tu mujer. Qué bueno. Seguimos leyendo en Mateo 19:12. Dice, Jesús dijo, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ¿verdad? Aquellos que no le funciona el miembro viril, no tienen excitación, no se excitan de esa forma, ¿verdad? Y hay eunucos, segunda parte, ¿verdad? Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esto es cuando le cortan los genitales, los capan, ¿verdad? De esa forma se hacen eunucos. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa de ¿qué? Por causa del reino de los cielos. Entonces, aquí también después Pablo nos explica sobre eso. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahí también el Señor Jesús está dando a entender de que no cualquiera es capaz de recibir esto. O sea, no cualquiera tiene esa posibilidad de tener continencia de su propio cuerpo. Sigue Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 y 33. Dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero y la doncella tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Por eso, de alguna forma, el que quiera de alguna forma servir bien al Señor Jesucristo puede quedar soltero. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y asimismo la casada, ¿verdad? Entonces, siguiendo leyendo, cuando a nosotros nos habla de cómo debe ser el pastor, lo que estamos revisando en la palabra de Dios, si deben ser casados o no deben ser casados, ¿verdad? Dice en el libro de 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7, nos habla y nos dice de esta forma, para ser pastor debe tener hijo y ser casado. Hay un pequeño título. Pero es necesario que el obispo, el pastor, ¿verdad?, sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6 dice, no debe ser un joven, no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Amén. Así debe ser un pastor. Debe tener buen testimonio también de los que están afuera. Tito capítulo 1, versículos 5 al 7 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere reprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de desolución, ni de rebeldía. ¿Por qué? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Hablando de lo mismo, el obispo, el pastor debe tener familia, porque ¿cómo cuidará de la casa de Dios si él mismo no tiene hijos? Para poder ser un buen pastor debe tener hijos, ¿comprende? Porque debe gobernar a sus propios hijos, tratarlos con amor, y cuando haya que corregirlo, tiene que corregirlo, como un verdadero padre lo hace, como lo hace Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que se duele del castigo, ¿verdad? Pero hay que tener ese corazón de papá. No pueden ser personas que no tengan matrimonio, que no tengan una vida hecha. Amén. Seguimos avanzando. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, explica lo siguiente. Por eso estamos revisando si el sacerdocio católico es de Dios según la Biblia. Dice la palabra de Dios así. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando a ¿quién? A espíritus engañadores, a anticristos y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Si usted sabe y usted investiga, todos los que seguimos a Cristo, evangélicos, ¿verdad?, testigos de Jehová y todas las religiones que dicen seguir a Cristo, obviamente juntamente con la Iglesia Católica, que también somos cristianos, seguidores de Cristo, si usted ve a quienes son a quienes les prohíben casarse, y la única que vemos es la Iglesia Católica prohibiéndole a sus sacerdotes. Amén. Vamos a seguir en la segunda parte, en el segundo video, ¿ya? Bendiciones, nos
Chau, chau.